¿no? Y este tema de la sumisión hoy en día es picante. Quiero recordar dos cositas antes de empezar. Número uno, ya lo dije un poquito, ¿no? Esto es para todos. La sumisión cristiana no es solamente para la mujer, es para el hombre y la mujer. El hombre también está llamado a someterse en las distintas relaciones interpersonales que pueda tener, ante el gobierno, ante las autoridades establecidas de la nación, todo eso. Así que esto no es solamente para la esposa, esto es para el hombre, para el esposo y la mujer. El esposo se somete a Cristo y la esposa se somete a Cristo. Los dos nos sometemos a Cristo. La manifestación de nuestro sometimiento a Cristo, o de otra forma de decirlo es de tomar el señorío de Cristo en nuestra vida y en nuestro matrimonio, la manifestación de ese sometimiento, de estar bajo la autoridad de Cristo, va a ser diferente para la esposa y va a ser diferente para el esposo. La Biblia establece que el hombre debe ser el líder de la casa. La Biblia establece que el hombre es cabeza del hogar. Y ahí entramos ya en conflicto, ¿no? Porque está por un lado la esposa que dice, pero mi esposo no es ningún líder, pastor. Mi esposo es el último que quiere ir a la iglesia, mi esposo es el último que quiera orar, mi esposo es el último que quiera abrir la Biblia, mi esposo me deja a mí todas las cosas, él es un buen trabajador, es un buen proveedor, pero luego lo que se relaciona a la responsabilidad de la casa es como que me deja sola, ¿no? Y nosotros los hombres caemos frecuentemente en un pasivismo que es nocivo para la familia y es nocivo para el liderazgo nuestro como hombres en la casa. Yo oro, ¿no? Y después vamos a hablar a los hombres. Hoy la semana pasada vemos a las esposas, hoy vamos a ir mezclando un poquito los temas, pero una de mis oraciones y uno de las convicciones que tengo con el ministerio de los hombres de nuestra iglesia es poder levantar hombres que entiendan, que sepan, que se sientan seguros y llamados por Dios para tomar el liderazgo de su casa. Usted puede decir como hombre, yo no me siento como líder, no me sale eso de ser un líder espiritual, no me sale eso de ser un hombre que lidera la casa, y eso es pecado. Eso es un gran pecado nuestro, estar pasivos en nuestro llamado de Dios en la familia, estar pasivos en no cumplir lo que Dios espera de nosotros en nuestra familia es un gran pecado. Y lo voy a decir clarito, no me tiembla el pulso, no se me cae la boca, la lengua, lo digo claro y lo digo de frente, porque quiero incomodarle a usted, esposo que me esté escuchando, para que usted entienda que necesita ser el líder, el hombre, la cabeza de su casa. Y con toda la autoridad de Dios, esposa tiene el derecho de hacerle así a su esposo. ¡Pum! Un codazo ahí en las costillas. Ahí, ¡pum! Un cortito ahí. ¿No? Oramos y trabajamos muchísimo con el pastor Diego y con los ancianos de nuestra iglesia para que los hombres de nuestra iglesia entiendan este llamado. El mundo necesita hombres líderes, hombres que estén seguros, hombres que sepan a dónde deben ir, cómo deben dirigir su vida, a qué apunta Dios en sus vidas, a qué apunta Dios con nosotros, qué quiere hacer Dios con nosotros en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde vivimos, los lugares a donde concurrimos, todo eso. Oramos para que eso suceda. Por un lado, el hombre se somete a Cristo y al someterse a Cristo toma esta responsabilidad de ser líder. La esposa se somete a Cristo y toma la responsabilidad de seguir el liderazgo de su esposo, ¿no? Y eso es difícil, yo sé que es complicado. Y hoy queremos hablar de lo que no es la sumisión para que usted pueda entender, pues claro, quiero decir lo que no es la sumisión porque estos puntos que vamos a hablar hoy de lo que no es la sumisión son muchos de los puntos que el mundo abre la boca y dice la fe cristiana, las enseñanzas cristianas humillan, denigran o ponen por debajo a la mujer y eso es totalmente falso. No hay nada en el mundo que haya hecho más a favor de la mujer que Jesús
y no hay nada en el mundo que haya hecho más a favor de la mujer que los valores cristianos promovidos por personas que Dios ha usado a lo largo de la historia para poder darle un lugar digno en la sociedad a la mujer. Así que vamos a ir hablando de eso. Segundo, quiero decirle que hay muchísimos textos que hablan acerca de lo que es esta sumisión, para que usted sepa que no es algo que solamente para la mujer. Colosenses 3:18 se los voy diciendo y usted si quiere los va anotando. Es un texto que nos habla. Filipenses 2:3, Efesios 5:21 y Gálatas 5:13. Sobre todo Gálatas 5:13 dice que Dios nos ha hecho libres, pero no podemos usar esa libertad para destruir o dañar a otros. Al contrario, usamos la libertad de Cristo para edificar a otros en amor. Amén. Y eso es lo que hacemos cuando el esposo lidera a su esposa y a su familia espiritualmente y en las metas y en las propuestas que como familia tienen. Él es el que está ahí conectado primeramente con Dios, escuchando la voz de Dios luego de escuchar la voz de Dios, el hombre comunica esa palabra de Dios a la familia y se encarga de ver que la familia siga adelante hacia los propósitos de Dios. Y la esposa es una compañera ideal Amén. Para un hombre que hace esto, ¿no? Porque ella sigue el liderazgo de su esposo. Entonces ahí el amor nos hace libre para edificarnos mutuamente. Y eso tiene que ver muchísimo el estar bajo autoridad. Porque si la esposa piensa, bueno, ahora Cristo me ha hecho libre y ya yo no tengo más responsabilidades, eso no es libertad, eso es autonomía. Y la autonomía no es un concepto bíblico. Y si el esposo dice, bueno, ahora yo soy libre, puedo hacer lo que se me antoje otra vez, eso no es lo que expresa el pensamiento bíblico, eso no es lo que enseña la Biblia, sino que eso es lo que a uno le gustaría ser dominado y guiado por el pecado. Amén. Segunda cosita importante que tenemos que decir antes de dar las cosas de lo que no es la sumisión es, escúchame bien, una vez me encontré con una hermana acá en la iglesia, y voy a decir hasta esto como para que digan, esta hermana era anciana de nuestra iglesia. Y la hermana, un día estuve charlando yo con ella porque estaba confundida. ¿Por qué? Porque la Biblia llama a la esposa a estar bajo autoridad o a tomar un rol de sumisión ante su marido, no ante todos los hombres, no ante cualquier hombre. El llamado de la sumisión cristiana a la mujer, el llamado de que la esposa tiene que seguir el liderazgo de su esposo, es exclusivamente para su esposo. Es decir, esta hermana que era anciana de la iglesia pensaba que un hombre, por más que no tenga ningún rol en la iglesia, en ninguna posición jerárquica en nuestra organización, en nuestro ministerio, ella estaba confundida y pensaba que ese hombre, por ser hombre, estaba por encima de ella y estaba totalmente equivocada. Entonces, eso es uno de los puntos que el mundo se encarga de confundir. Escuche bien, esposa, el llamado de sumisión suyo es a su esposo. El llamado de la mayor sumisión suya es a su esposo. El llamado de seguir el liderazgo más grande en su vida es el de su esposo. No siga al colectivero, no siga al carnicero, no siga al aguatero, no siga al plomero. Usted sigue a su marido. Y esa relación de sumisión es exclusiva con él. ¿Usted entiende eso? Se lo voy a poner en un punto a lo mejor más enfático para que entienda esto. Entre la autoridad de su esposo y lo que yo como pastor pueda decir, usted debe seguir la autoridad de su esposo. Usted debe seguir el liderazgo de su esposo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene unos límites de autoridad que se confieren a lo que es la iglesia. Amén. Y no la familia. Por eso el pastor Alejandro es tan sabio y a veces él dice esto. A mí no me gusta dar consejos, pero sí nos da palabras de sabiduría que podemos seguir.
¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la autoridad que Dios nos ha puesto a nosotros de enseñar y de liderar espiritualmente a usted y a otros en la iglesia tiene ciertos límites y no se sobrepasa con lo que sería la autoridad de la familia, ¿no? Entonces usted, eso le tiene que dejar claro, y por encima de lo que dice el pastor está la escritura, y por eso su esposo debe ser la persona a la que usted se alía, a la que usted tiene mayor alianza en su vida y en su matrimonio. Y estas son cosas que por ahí van a sonar incómodas. A lo mejor para alguno que lo está escuchando dice, esto es novedoso, nunca lo había escuchado, pero es así. Si no lo enseñamos claramente y si no lo puede entender con claridad, usted va a despreciar por incomprensión esta doctrina bíblica y va a pensar que esto es algo a lo mejor antiguo, pasado de moda, que a lo mejor fue para un momento histórico y ya ahora no nos sirve. Y no, esto es palabra de Dios, esto es palabra no mía, no de mi esposa, no de un pastor, esto es palabra de Dios. Y tenemos que tomarlo por fe. Entonces vamos a explicar un poquito cómo es. No, y también la sociedad hoy en día, el diablo, está usando muchísimo todos estos valores y cosas cosas no, ¿cómo se dice? Valores familiares, ideales y morales que hoy la sociedad está tratando de imponer la igualdad en todo sentido, no solamente entre el hombre y la mujer, sino que también en el mismo sexo. Hay países que están... creo que es un problema que está pasando en el mundo, que está el diablo atacando muchísimo el valor que se tiene a la familia, ¿no? Al cuidado, ¿no? Está el machista, que es de terror, y está la feminista loca, que quiere, ¿no? Y si nos ponemos a ver, en el plan satánico es un plan a nivel espiritual, quiero decir. Si lo mirás a nivel espiritual, es bien claro cómo el diablo está decidido a destruir las familias, de un lado y del otro, ¿no? Del machista que te impone la sociedad y de la feminista que te lo impone la sociedad, que ahora estamos viendo esto que es tan picante y tan contradictorio, pero a la misma vez es algo tan espiritual que rompe tantas maldiciones, que ataca al mismo diablo con esto que está viniendo en la sociedad ahora, que en realidad cuando lo entendemos, ahí es cuando Dios empieza a traer una bendición impresionante sobre el matrimonio. Por eso es tan importante buscar a Jesús, porque esto, el diablo cuando se mete te confunde, porque lo ves en la tele, porque lo ves en las novelas, porque lo ves en el diario, porque lo ves en Netflix. En todos lados está el diablo atacando a las familias. De un lado o del otro, hasta con nuestros hijos, con el tema del aborto. Si nos ponemos a fijar en el plano espiritual, es impresionante cómo el diablo está decidido a destruir las familias. ¿Por qué? Porque sabe el diablo el significado que es espiritual en Cristo, lo que significa la familia, el esposo, la esposa, los hijos, el embarazo, ¿no es cierto? Deseado, no deseado. Bueno, no me voy a ir por las ramas, ¿no? Con eso es otro tema, pero por algo es que el diablo está tan decidido a querer destruir la familia. Si hay familias divididas, hay iglesias divididas, porque las iglesias están compuestas por familias. Entonces, esto es una de las estrategias por ahí del diablo que podemos identificar nosotros, y defendemos estos valores con la verdad de Dios. Los defendemos con la verdad de Dios. ¿Cuál es el arma, la espada que Dios nos ha dado? Es la palabra de Dios. Y si podemos comunicar la palabra de Dios con claridad y podemos entender y creer lo que Dios nos está hablando, entonces podemos defendernos en contra de los ataques del enemigo. Muy bien, aprendí un truco nuevo, a ver si me sale. El sábado
tuve como 15 minutos tratando de mostrar un video en la clase de hebreo. Estaba sudando por adentro, gotas frías. Pero quiero mostrar un documento que más o menos nos va a ir hablando y enseñando un poquito. ¿Lo pueden ver todos? A ver si me dicen unos deditos, ahí lo puedo ver, pastor. ¿Sí? Ahí Sí. lo veo a Marce, la veo a Meli. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, porque nos vemos ahora todos en la cámara, escríbanos por chat ahí a mí o a mi esposa y podemos comunicarnos con usted por privado. Muy bien. Esta sería la lista, quiero ver si se puede ver, de lo que no es, y quiero así bien fuerte, no es la sumisión cristiana, pero se ha confundido muchísimo de esto con los ideales y la mala interpretación del mundo que le ha dado a esta enseñanza cristiana. Primero, sumisión no es estar de acuerdo en todo. Y mi esposo no me va a dejar mentir, las veces que hemos estado en desacuerdo son muchísimas. Muchísimas. Y aún así, ella y yo seguimos casados, encontramos que yo siento que la diferencia que puedo tener con ella, los puntos de vista diferentes que ella tiene, me fortalecen a mí. Son cosas que yo necesito, cosas que yo no veo, pero que Dios en su sabiduría le ha dado la capacidad a mi esposa de ver, de percibir, y que ella me ayuda a mí a poder interpretarlos. Entonces, ¿por qué decimos esto? Todo esto lo estamos basando en lo que sería 1 de Pedro 3, 1 al 6. Son los versículos que estuvimos hablando la semana pasada. Vamos a seguir edificando sobre estos versículos, enseñando lo que no es la sumisión. Elegimos esto porque son los textos donde Pedro, a diferencia, por ejemplo, de Pablo, que habla también de esta sujeción de la esposa al liderazgo del esposo, nos da ejemplos claros y específicos de lo que estaba pasando. Entonces, podemos abordar un poquito más este tema y darle un poquito más de carne. Entonces, sumisión no es estar de acuerdo en todo. Esposa, usted no tiene que estar de acuerdo en todo con su esposo. Y por no estar en acuerdo con su esposo, usted no está saliéndose de la cobertura o desafiando el liderazgo o siendo rebelde con su esposo. Y esposo que me está escuchando, no puede jamás en la vida esperar que su esposa esté de acuerdo con usted en todo. Eso sería irrealista, ilógico, imprudente. Es tener una expectativa que nunca en la vida se va a poder cumplir. No, el ejemplo de Pedro es muy claro y es el ejemplo más grande de la diferencia que va a experimentar un matrimonio. El ejemplo de Pedro es una esposa cristiana y un esposo incrédulo. Ahora, la frase en el griego que utiliza Pedro para describir al esposo no es solamente un esposo incrédulo, sino implica que es un esposo que escuchó la palabra del evangelio y no la creyó. Por lo que entendemos lo siguiente, los dos escucharon la misma palabra y están en desacuerdo de lo más importante en sus vidas, que es Cristo, ¿no? Y partiendo de eso, que es lo más importante, van a haber un sinfín de diferencias que el esposo y la esposa van a tener, y usted, esposa, por estar en desacuerdo con su esposo, no significa que está bajo la cobertura o está siendo rebelde o no está cumpliendo con este llamado de ser sumisa a su esposo. ¿No? Y con mi esposa pensamos en un ejemplo. Sí, un ejemplo que lo discutimos, ahí lo debatimos ahí un poco. No. Yo sé que es muy normal que los niños, bueno, ahora estamos en cuarentena, pero sé que los niños, yo estoy pensando mucho en Nash y tengo ganas de meterlo a jugar al fútbol, a hacer estas escuelitas de fútbol que están ahora. Bueno, ahora no, pero estaban. Y por lo general, esas escuelitas de fútbol están los sábados. Y por lo general coincide con el horario de Generación Vida.
Entonces, ahí es como que se armaría una discusión o un desacuerdo si yo sé que tengo un esposo que no sigue a Cristo y yo sigo a Cristo, y el chabón a toda costa quiere que el El próximo pibe, Messi. el próximo mes, y que pone, ¿no?, todas las fichas con nuestro hijito para que vaya al fútbol, y yo luchando por otro lado que no, que tiene que ir a Generación Vida, que tiene... Entonces, sería un desacuerdo medio tonto, pero se va a poner picante si yo llegara a tener, en este caso, un esposo que no conoce a Jesús. ¿Y qué haríamos ahí, no? Ambas aspiraciones están bien. O sea, no es porque esté mal llevar al niño al fútbol. La iglesia somos recontra futboleros, nos encanta el fútbol. Disfrutamos del deporte, es un regalo de Dios. Yo lo veo así. El deporte es un regalo de Dios. Pero ¿qué pasa? Acá la esposa, no vamos a poner el ejemplo del esposo y la esposa. La esposa dice, yo quiero llevar a mis hijos a Generación Vida. ¿Qué va a hacer la esposa? ¿No? Puede hacer un montón de cosas para tratar de manipular al esposo y conseguir lo que ella quiere. Pero eso no es la sumisión bíblica. La sumisión bíblica es honrar al esposo y aún así querer cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué podría hacer una esposa en este caso? Una esposa podría seguir entablando conversaciones que le den a entender al esposo lo importante de criar a un hijo en la doctrina bíblica, de criar a un hijo con la enseñanza bíblica. Amén. Pero puede ser que el esposo insista, se pare en cuatro y diga, no, de contra, no. Entonces, ¿cuál es el último recurso de la esposa? Y vamos achicando para ser breves. El último recurso de la esposa es la confianza en Dios. Una esposa es sabia cuando edifica su casa. Amén. Y la esposa que edifica su casa sigue el liderazgo de su esposo, aunque a veces este liderazgo no sea el más sabio. Entonces, ¿qué haría una esposa? No, yo me voy a recontrapelear, esposo. No, pastor, no me importa. Yo me voy a recontrapelear, ¿no? No vamos, va a ver, no voy a tener sexo con él 4 semanas, va a ver cómo va a aflojar ahí, pastor, ¿no? Y entran en armas que son sumamente carnales. ¿Qué hace la esposa? La esposa sabia edifica su casa, claro, honra a su esposo y confía en Dios. Este asunto no muere en el esposo, este asunto la esposa apela a una autoridad máxima que es Dios, y esta esposa insiste en poder orar a Dios, clamar a Dios. Amén. Que Dios cambie el corazón de su esposo. Y Pedro nos dice que es una posibilidad, que de hecho es lo que debemos hacer, es lo que debe hacer la esposa. Amén. Que su buen carácter, que su castidad, que su honra a su esposo sea motivo del cambio que él pueda tener. Amén. ¿No? Entonces la esposa no siempre tiene que estar en desacuerdo, y esposa, porque usted esté en desacuerdo con su esposo, no va a estar fuera de la cobertura, fuera de la sujeción, no va a ser una esposa rebelde. Eso no es lo que enseña la Biblia. Dios nos creó y sabe que todos somos muy distintos. Él lo unió a su esposo y Dios sabe que usted, la opinión suya, el pensamiento suyo es importante y su esposo necesita escucharla. Amén. Entonces usted apela a una autoridad máxima. No se pelea con su esposo cuando ve que su esposo se planta en 4 y no encuentra la vuelta a estos asuntos, o asuntos más graves, más difíciles, más serios. Claro. Usted sigue apostando por Dios. Recuerda lo que dijo mi esposa la semana pasada. Esta mujer, habló mucho de la identidad de esta mujer. Esta mujer es una mujer que ha puesto su confianza en Dios, no en su marido, no en sus métodos, no en el sexo. Ha puesto su confianza en Dios. Y Dios va a hacer que el corazón de su marido se mueva a favor de lo que Dios quiere hacer. Ella sabe que Dios puede hacer que el corazón de su marido se torne y se alinee a la voluntad de Dios. Algo a lo mejor menos drástico puede ser que a usted se le ocurra otro día, otro horario. A lo mejor no puede traerlos a Generación Vida, pero sí puede traerlos regularmente el culto
de los domingos donde también Claro. tenemos escuelita bíblica. Claro. Pero usted encuentra la forma de honrar a su esposo, aún estando en desacuerdo, y de seguir honrando a Dios. Y yo oro, yo sé que esto es difícil, por eso oramos con mi esposa para que Dios Claro. le dé esa especial sabiduría que Amén. necesita usted como esposa para ingeniárselas aún cuando hay desacuerdos fuertes en el matrimonio. Amén. Segundo, yo sé que esto da para más, pero quiero moverme más rapidito y tocar todos estos puntos. Segundo, su misión no es dejar de pensar o de actuar con libertad. Por usted estar bajo la cobertura y liderazgo de su esposo, no va a dejar de pensar, no va a dejar que su esposo piense por usted, que usted no tome decisiones, que usted no tenga libertad ni de expresión ni de acción. Esta mujer, escuche bien, ella escuchó, pensó y creyó el evangelio, por lo que nos dice a nosotros. Dios espera que usted, esposa, actúe con libertad. Ella tuvo libertad para creer en Cristo y Dios espera que esa misma libertad se exprese y se manifieste hacia su esposo en amor, edificando a su esposo. Entonces, su misión no es un voto donde mi esposa me ha dicho a mí, de ahora en más yo no voy a tener más libertad. De ahora en más yo nunca voy a decidir qué hacer. De ahora en más vos vas a elegir mi ropa, mi peinado, mi bombacha, mis zapatos, lo que comemos, lo que hago con mi vida. Ahora mi esposa no es que se vuelve en un monigote que está, o un robot que está esperando órdenes mías. Eso no es la sumisión bíblica. La sumisión bíblica habla de una mujer que mantiene su libertad en Cristo. Amén. Y que usa esa libertad en Cristo para edificar su casa, para edificar su hogar. Entonces, su misión no es que la mente de la mujer esté en blanco y esté como perrito, no hay expectante, a ver qué me va a decir hoy mi esposo, estoy acá esperando tus órdenes, amo, maestro y señor de mi vida. No, eso no es la sumisión bíblica. La sumisión bíblica ejerce libertad. Con mi esposa, algo tonto, ¿no? Las últimas 2 semanas estuvimos tapizando las sillas del comedor de casa porque los nenes las hicieron bolsa, nosotros las hicimos bolsa, ya tienen muchos años que las compramos, ¿no? Y yo al principio dije, me gustaría un color rojo. Y mi esposa, en su libertad de expresión y su libertad de poder aportar a nuestro matrimonio, dijo, no quiero rojo. No me acuerdo qué color. Gris. ¿No? Y después cambió a otro color. Y yo, bueno, con los colores soy daltónico, no me llevo bien, a mí me da lo mismo. Entonces le digo, elegí vos, mi amor, tienes la libertad de elegir, ¿no? ¿Y qué eligió? Rojo. Hubo mucha oración. Así son las cosas. Entonces, su misión, esposa y esposo, quiero que lo entiendan, no es que su esposa está, ¿no? Como el Jaime, ¿cómo sería? El mayordomo. Mayordomo, claro. Jaime, esperando que usted le dé órdenes y esperando que usted le diga a ella lo que tiene que hacer. Al contrario, uno de mis más fuertes convicciones como esposo es hacer que mi esposa florezca. Amén. Y yo hago que ella florezca llevándola a ejercer su personalidad, llevándola a manifestar, a conocerse y a que a través de que se conozca puede elegir cosas que le gustan, que no le gustan, que tenga decisiones que si comete un error yo le digo, bueno, no importa, seguimos adelante, por lo menos ya nos sacamos la duda que eso no te gusta o no era lo que querías, ¿no? El esposo tiene que comprender esto. Usted tiene que fomentar una esposa que sienta libertad en su casa, ¿no? El extremo opuesto de esto es que el esposo esté tan mandón que la esposa ni siquiera pueda levantarse sin pedirle permiso. No, y hay que tener cuidado, ¿no? Porque ahora la pastora está hablando en guerra espiritual de Jezabel, que quizás vos fuiste jezabélica a full, y con esta palabra tu esposo ahora... No, que el pastor Tito y la pastora Mariana... No, hay que tener cuidado y equilibrio con todo esto. Claro, no es tergiversar lo que estoy diciendo.
La libertad cristiana se expresa en amor. Usted es libre en Cristo cuando las acciones, las palabras, los sentimientos suyos están alineados al Amén. corazón de Dios. Amén. Y eso manifiesta amor. Amén. Muy bien, si usted tiene alguna pregunta, comentario ahí por ahí, algo que le esté sonando, le digo, no tengo esto que voy a seguir leyéndolo, escríbanos ahí por chat en privado que vamos sí. a atenderlo. Tercero, ¿no? El mes de julio, abordamos todo el mes de julio lo que es la gracia transformadora de Cristo. La gracia transforma mi vida y yo uso la gracia de Dios para buscar transformación en mi esposa. Amén. ¿Qué es esto? El punto tercero. Su misión no es abandonar la confrontación. Su misión no es que la esposa deje de buscar que el esposo cambie a la semejanza de Cristo, y al mismo tiempo su misión no es, o amor, no es del esposo, cuando el esposo deja a la esposa sin cambiarla y sin confrontarla para que sea parecida a Cristo. Por eso puse esos dos puntitos ahí, si los puede ver. Escuche bien, el esposo que ama realmente ama a su esposa para ganar su corazón y llevarla a Cristo. Yo amo a mi esposa y no por amarla voy a ver las actitudes pecaminosas en su vida y voy a decir, la amo tanto que ella es así, la voy a amar así como es, bomboncito de mi vida, corazón, ¿no? Yo la voy a amar y porque la amo voy a confrontar las cosas difíciles. La gracia transforma, la gracia busca cambios. La gracia no le pasa la mano al pecado. La gracia va con amor y verdad y busca transformación. Amén. Para la esposa, ¿qué significa eso? La esposa honra a su esposo ganando su corazón y llevándola a Cristo. Y de hecho, este es el punto más importante de lo que dice Pedro en este texto. Le recuerdo primera de Pedro 3, 1 al 6. Este es el punto más importante, que la actitud de la esposa puede ganar al esposo y llevarlo a Cristo. Amén. Esposo, tu actitud cristiana puede llevar a tu esposa a Cristo. Amén. Entonces, su misión para la esposa no es abandonar los conflictos y la confrontación. Su misión no es, ay, mi esposo, hay que dejarlo así, ¿no? ¿Cuántas conversaciones hemos tenido con esposas en la iglesia que tienen esposos inconversos y tristemente, lo digo con mucho respeto también, que están contentas con que el esposo sea un buen hombre y un buen proveedor? Y con que el esposo sea un buen hombre y un buen proveedor, ya está. Es como que ya mi vida está bien. Dios lo va a alcanzar en algún momento, pero no hay una actitud de gracia que ponga un poquito de picante a eso, no violenta, pero un poquito de dinamismo a esa gracia y que busque, ¿no? Que el esposo cambie, que busque que el esposo se acerque a Cristo, ¿no? No se puede conformar esposa con que su esposo sea un buen hombre que provee para la casa y nada más. Usted tiene que buscar cambiar a su esposo mediante la gracia que transforma su vida. Amén. Eso es su misión. Y lo dice la Escritura. Eso es lo que dice Pedro. Pedro dice, una esposa sumisa va a ganar a su esposo por la forma de vivir de ella. O sea que su misión no es quedarse pancha y ya está, bueno, Dios lo va a alcanzar algún día el Espíritu Santo va a tocar su corazoncito. No, usted busca con su ejemplo, con su forma de vivir, ganar a su esposo. No, y hay esposos que no quieren venir a la iglesia porque nosotras nos encargamos de que nuestros hogares no sean infelices. Nos llevamos a Cristo con nuestro ejemplo. Hay muchos esposos que dicen, no, yo ni loco voy a la iglesia. Y van las mujeres, le hablan mal de los pastores, le hablan mal de los líderes, le hablan mal de las ancianas, y eso no beneficia, o nunca ese hombre va a querer buscar a Cristo, porque lo único que hace esta mujer es se queja de todo, y se queja de la iglesia, se queja de Jesús. Entonces después vienen los problemas, y esta mujer quiere que este señor conozca a Jesús, ¿y qué pasa? No quiere venir a la iglesia.
no quieren ir a la iglesia, porque esta mujer no vive la identidad en Cristo. No vive confiando en Dios y demostrando el carácter de Dios, ¿no? Exacto. Y después nos encontramos, gracias a Dios, tengo que decir esto, gracias a Dios, nuestra iglesia he visto el caso contrario de esto, ¿no? He visto muchas esposas que en oración, que en devoción a Dios y en sumisión respetuosa a su esposo, han ganado a sus esposos, muchísimas de nuestra iglesia, muchísimas. Pero al mismo tiempo nos encontramos con una minoría que espera que el pastor, que el retiro haga milagros en su esposo, cuando en la casa esa esposa no está honrando a Dios y no está honrando a su esposo. Entonces es imposible poder hacer algo que en la casa se está destruyendo, se está cayendo abajo. Para poder lograr estas cosas, para poder lograr tener esos efectos duraderos, reales en el corazón de los esposos, esposa, tu confrontación es necesaria usando la gracia, usando el amor, usando la verdad de Dios, usando tu vida, que con tu vida tú Amén. Tienes el poder y la autoridad de Dios para ganar el corazón de tu esposo. Después lo vamos a hablar, lo puse ahí, pero después lo vamos a hablar cómo eso se vive en el caso del esposo. Cuarto, el esposo, su misión no es obediencia total al esposo y no a Cristo, ¿no? La sumisión cristiana no es, bueno, yo hago todo lo que dice mi esposo y aunque eso se ponga en oposición a lo que dice el Señor, aunque eso se ponga en oposición a lo que Dios me está demandando para crecer en Él, para madurar en Él, yo tengo que ser una esposa sumisa y obedecer a mi esposo, ¿no? También nos encontramos con esposas que un poco abusan de eso en la iglesia, cuando a veces tienen responsabilidades que han tomado en la iglesia y de momento dicen, no puedo cumplir con esto, no puedo cumplir con aquello, porque mi esposo no me deja, o mi esposo, ¿no? Y claro, es como que lo jugamos a veces para ver a quién, cuándo me beneficia esto y cuándo no. Cuándo me conviene o no. O vamos a la casa y le decimos, no, porque en la iglesia le decimos al esposo, me están exigiendo esto y me están demandando esto. Entonces, el momento, Pedro usa una frase que dice que Sara llamó a Abraham Señor. Y el único instante donde realmente eso ocurre, ahí está la cita bíblica, si lo puede ver y después lo quiere leer, es en Génesis 18:12. Y cuando Sara llama a Abraham Señor, lo hace en su corazón. La historia de Génesis 18 es cuando Dios visita a Abraham y le dice a Abraham, de aquí a un año vas a tener un hijo. Tu esposa Sara va a dar a luz. Sara estaba afuera de la casita de Abraham conversando con el Señor, probablemente preparando algunas cositas para que comieran, y ella escucha esto. Y Sara dentro de ella misma dice, ¿cómo va a ser que yo siendo vieja dé a luz? ¿Y cómo va a ser que mi Señor? Y es una frase demostrando la honra que ella tiene a Abraham, es una frase demostrando la sumisión honrada que tiene Abraham, es una frase demostrando el afecto correcto que ella tiene a su esposo. Y dice, ¿cómo va a ser que mi Señor, ahora que está viejo, vamos a poder tener hijos, ¿no? Pero esto Sara lo dice en su corazón. No lo escucha Abraham, no lo expresa con la boca, pero Dios, que conoce los corazones, está diciendo exactamente el texto de lo que dijo Sara en su corazón, porque fue un acto de incredulidad por un lado hacia Dios y por otro lado de honra a su esposo. Y esto es importante, mis hermanos, ¿no? Esta es la forma en la que se vive la sumisión real de una esposa. Ella honra a Cristo y honra a su esposo en su corazón. También se lo dice a su esposo. También le dice palabras de afirmación, palabras lindas, palabras que el esposo quiere escuchar. Pero en su corazón, que es donde más importante, porque mi esposa me puede decir muchas palabras lindas, me puede decir todo lo que yo quiero escuchar, pero si en su corazón realmente no está sintiendo nada de eso, es hipocresía. Totalmente. Es algo que no vale realmente. Y la sumisión bíblica nos llama a que seamos auténticos, Amén. Genuinos. La fe cristiana nos llama a ser personas de integridad, ¿no? Y es necesario que eso se viva en tu corazón, esposa. Es necesario que esto se adopte en lo más íntimo de tu ser, como mujer, como
como persona que Dios te ha creado, hermosa, femenina, así como eres. Honra también a tu esposo en tu corazón, en intimidad. Que lo honres a tu esposo cuando él te ve y cuando no te ve. Cuando está presente y cuando está ausente. Que tus niños, que tus amigas, que tu familia escuche de ti cosas buenas de tu esposo. Amén. ¿No? Amén. Entonces, es necesario hacer eso. Y por otro lado, la distinción acá es que Sara le dice a su esposo, Señor, con S minúscula. Claro. ¿No? No es el Señor de tu vida. No es el amo absoluto y total de tu vida. No. El Señor de señores, el Rey de reyes, sobre el corazón de cada hombre y de cada mujer es Cristo. Entonces, van a haber también situaciones donde tu alianza a tu esposo, tu pacto con tu esposo, pueda verse contrapuesto con tu pacto a Cristo. En ese caso, no va a ser un caso que te va a generar alegría, ni felicidad, ni lo vas a afrontar con rebeldía. Eso va a ser si realmente amas y honras a tu esposo y realmente amas y honras al Señor. Los casos donde esto suceda, donde tu esposo se ponga en oposición a algo que Dios te está pidiendo, va a ser doloroso, va a ser algo muy difícil para ti, no va a ser lindo. Esto no va a ser un motivo donde tú vas a ir peleando con tu esposo porque Dios me empoderó con su Espíritu Santo. No, esto va a ser difícil, va a ser desgarrador, va a ser como que tu corazón se está partiendo en dos porque las dos personas que más amas en tu vida Amén. Están en una lucha. Entonces, nuestra alianza principal es a Cristo, pero también en nuestro corazón se muestra nuestra alianza a Cristo cuando en el corazón de la esposa, esa esposa honra a su esposo. Una esposa que no honra en su corazón a su esposo, no honra a Cristo en su corazón. Porque Cristo es, el esposo es como si fuera para ella Cristo, ¿no? Y ella tiene que verlo así y tiene que vivir de una forma que demuestre esa honra. Son puntos. Y a veces es difícil ser genuinas, chicas, porque a veces nosotras si cargamos con heridas, si cargamos con lo que me hiciste en 1810, ¿no? Y sacamos la listita de todas las cosas que a veces es re difícil honrar a nuestros esposos cuando hay heridas en nuestros corazones. Por eso habíamos hablado de la mujer en la clase pasada, de lo que debemos nosotras tener para poder realmente honrar a nuestros esposos, ¿no? Porque si no, es muy difícil ser genuinas en ese momento, ¿no? Vamos a ser súper hipócritas y caretas. Ay, bueno, esto me lo pide Dios y el pastor Tito y la pastora Mariana. Y no, hay que hacerlo de corazón, ¿no es cierto? Por eso habla antes de la confrontación, de hablar, de tratar de llevar un acuerdo, aunque él no esté en el camino de Jesús, ser sabias, ¿no? Ser, ¿cómo se dice? La mujer sabia edifica su casa. Bueno, perdón, dale. Creo, mire, con toda honestidad, que este punto 4 es un punto realmente extremo. No es algo que usted va a ver semana tras semana, día tras día en su matrimonio. Estas son cosas donde van a ser puntuales y obviamente venga a hablar con nosotros, hable con su anciana, con su líder, mantenga esa situación, ese tema en oración. Esto es cuando va más allá del fulbito versus Generación Vida, va más allá de la escuela de fútbol contra la Generación Vida, esto va más allá. Entonces, usted tiene que ser una mujer de prudencia, de sabiduría y saber siempre que su alianza principal es a Dios. Pero porque su alianza principal es a Dios, no significa que usted va a deshonrar a su esposo. Muy bien, vamos moviéndonos, sé que nos estamos tomando un poco más de tiempo. Le agradezco que se quede con nosotros, nos encantaría terminar la charla hoy. Quinto punto, su misión no es depender exclusivamente del esposo. Esto lo habló muchísimo mi esposa la semana pasada, hablando de mujeres que tienen su fe, su confianza y que se fortalecen en la esperanza que tenemos en Dios, ¿no? Amén. Tanto habló mi esposa de eso, yo espero que las esposas se hayan aferrado a esa palabra porque es lo que Dios quiere ver, esposas seguras, fuertes en Dios
que esperan buenas cosas. Esa mujer que, como dice mi esposa, que mira el futuro. Y punto número 6, no siente temor. Sumisión no es. Se ríe. Se ríe. ¿Cómo era? Se ríe del futuro. Se ríe del futuro. No le tiene miedo. Punto 6. Sumisión no es vivir bajo temor. Y estos dos van un poquito en conjunto. Usted no está viviendo sumisión bíblica cuando usted siente temor con su esposo. Un poco también se relaciona a lo que leímos en el número 2. La sumisión manifiesta libertad. La sumisión suya, ¿en qué sentido? Déjeme explicar esto. Cuando usted adopta una actitud de sumisión a su esposo, hablando del matrimonio, solamente a su esposo, esto no es para todo hombre, esto es para su esposo. Cuando usted voluntariamente como esposa le dice a su esposo, voy a seguirte, voy a apoyarte, vas a ser el líder y la cabeza de mi vida, voy a ayudarte a que lideres a nuestra familia, voy a ayudarte a cumplir tu responsabilidad de liderar a mi familia, ¿no? Cuando usted hace eso, usted lo hace de forma voluntaria y no impositiva. Esto no es el pastor, la pastora, el anciano, la anciana, que le está diciendo a usted, imponiéndole a usted, usted tiene que hacer esto. Para que usted viva la sumisión bíblica, tiene que ser un acto de su voluntad, un acto de libertad genuino hacia su esposo. Amén. Por eso, cuando hablamos del 4, usted, para poder hacer esto, usted tiene que realmente querer honrar a su esposo en su corazón. Si usted no busca honrar a Dios y honrar a su esposo en su corazón, genuinamente no va a ofrecerle a su esposo una ayuda y una sumisión real, genuina e íntegra. Lo va a hacer como superficialmente, o lo va a hacer como para sentirse que está cumpliendo, pero tiene que hacerlo genuinamente. ¿Y cómo se va a manifestar esto? ¿Cómo usted va a saber que ha sido realmente un acto de su voluntad genuino? Cuando en medio a veces de los conflictos, en medio de las dificultades y las confrontaciones, usted afirma a su esposo y le dice, amor de mi vida, corazón mío. Yo a lo mejor puede estar en desacuerdo, pero le dice, voy a seguir tu liderazgo. Ese es el compromiso que yo he hecho con Dios, ese es el voto que yo he hecho a Dios para mí, para tu vida, y lo voy a cumplir. Y usted a lo mejor es un punto que está en desacuerdo y le dije, va y lo lleva a Dios, pero la última autoridad de su vida en las decisiones de la casa las tiene su esposo, y usted en confianza a Dios le dice eso a su esposo. Amén. Y le dice, voy a seguirte. Y usted sabe que lo está haciendo cuando lo hace sin rencor, cuando lo hace, se lo dice verbalmente, pero por atrás le pone la traba, ¿no? Por atrás festeja que los planes que él tiene no funcionaron, por atrás le habla a otros para que le hable y cambie de opinión, ¿no? Usted hace esto libremente. Esto tiene que ser un voto de su libertad. Amén. Tiene que ser un voto de su voluntad, porque si no va a ser impuesta. Y cuando es impuesta, no es sano. Cuando es impuesto, provoca temores en la relación. No, nos movemos por temor y no por amor. Séptimo y último punto. No, te faltó el sexto, mi amor. No, termine con el listo. Para avanzar un poquito. Está bien. Porque del otro lado lo veo a Dante que está haciéndome así con el reloj que ya está al asado. Último punto. Déjame leer esto que está Sí. muy lindo. Esto está buenísimo. En el punto 6, ¿no? Sí. Vivir bajo temor, ¿no? Dice, la sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. Amén. Está buenísimo. Es como hablaste recién, afirmar a nuestros esposos a pesar de que sabemos que quizás está mal lo que está diciendo, a pesar de que no conoce a Jesús, a pesar, yo reafirmo a mi esposo y hablo de él y lo llevo
allá, pum, 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 mi amor, sos un capo, mi amor, vos podés, ¿no? La mejor hinchada, ahí la mejor hinchada de las esposas a nuestros esposos, y eso hace que a pesar de que no estamos de acuerdo, yo sigo honrando a mi esposo porque estoy en obediencia con ¿quién? Con Dios, que es el primer al que tengo que obedecer. Me encantó la última frase que dice, usa sus dones para llevar a cabo los planes de la familia, ¿no? Entonces usted, en vez de usar los dones para ponerle la trabita a su esposo, usa los dones para llevar a cabo los planes que tienen como familia. ¿De dónde sacamos esto, mi hermano? Usted dice, ¿dónde saca esto los pastores? Si usted piensa como esposa, ¿cómo es su relación con Cristo? En mi relación con Cristo, hay un montón de cosas en las que estoy en desacuerdo. Hay un montón de cosas en las que yo hablo con Dios y le digo, Jesús, ¿sabes qué? No me gusta esto. Estoy en desacuerdo con esta decisión que tomaste. Estoy en desacuerdo con esto que pasó en mi vida. Y sin embargo, mi alianza a Dios, mi amor a Dios no está comprometido porque Dios me haga la vida más cómoda, más fácil, más placentera. Mi amor a Dios es incondicional, es inquebrantable. Entonces, pactando de nuestra relación con Cristo, donde hay cosas que Dios nos lanza a vivir y no estamos totalmente en desacuerdo, y yo sigo honrando a Cristo en mi vida, la esposa puede hacer lo mismo con su esposo. Amén. En momentos donde están en desacuerdo, la esposa puede seguir honrando. Me encantó eso, usar sus dones para llevar a cabo los planes que tiene el esposo en su familia. Usted puede hacer esto. Esto es hermoso. Esto refleja, mi hermano, mi hermana, la gloria de Cristo, el pacto de Cristo en nuestro matrimonio. Por último, una esposa, su misión no es seguir un esposo al pecado o seguir a un esposo al pecado. Es decir, si su esposo está yendo totalmente en una dirección incorrecta, fuera de la voluntad de Dios, mi hermana, usted puede confrontar, puede, no voy a decir se le va a parar de mano a su esposo, pero sí puede ponerse en el medio. Amén. Como intercesora que de parte de Dios y decirle a su esposo, acá necesitamos cambiar, necesitas cambiar de rumbo. Una de las cosas que me acuerdo en el extremo, ¿no? Es la historia de Lot y de su esposa, ¿no? Su esposa mirando hacia atrás, hacia Sodoma y Gomorra. Lot, ¿qué hizo? Siguió adelante, ¿no? Y esto no es un permiso para divorciarse, esto no es un permiso para separarse, esto no es un permiso ahora, no, ahora sí, cuando cometas un pecado, te vas a dormir a la sala, te vas a dormir afuera, andate a la casa de tu mamá, nada, no. Lo que estoy diciendo es esto. Usted no se asocia con su esposo en el pecado. Usted no se asocia con su esposa en el pecado. Puedo dar ejemplos, pero realmente las veces que yo he visto esto ha sido muy, muy triste. Entonces, voy a tocarlo superficialmente y decirle al esposo y a la esposa, ustedes no son más unidos cuando unidos pecan. Ustedes son más unidos cuando en unidad viven la justicia de Dios, viven la voluntad de Dios, hacen la voluntad de Dios. Estas son 7 cosas de lo que no es la sumisión. Y cuando ustedes vean que estas cositas se van manifestando en su matrimonio, usted sabe que no está viviendo la sumisión bíblica. Por otro lado, terminamos con esto, rapidito. ¿Qué es entonces, rápido, bien superficial? La sumisión bíblica. Sumisión bíblica es estar bajo el orden de Dios. Es reconocer el lugar que Dios te ha dado en la familia, en tu matrimonio, el lugar privilegiado que tienes como esposa, y por fe cumplir con ese llamado, por fe aceptar ese rol, esa posición. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjate esta definición. La disposición de seguir al esposo, la inclinación de ceder en favor de su liderazgo. Esto es lo que pasa cuando vivimos bajo la sumisión bíblica. Fíjate que las palabras no demuestran una actitud absoluta. ¿Por qué? Porque hay una actitud de estar dispuesta a seguir al esposo. Si tu esposo no siente que estás dispuesta a seguirlo a él va a ser un líder pobre, va a ser un líder inseguro. Vos tenés que afirmar a tu esposo
en su liderazgo, tenés que afirmarlo, tenés que decirle, vos sos la cabeza de este hogar y yo te voy a seguir y te voy a apoyar y te voy a ayudar a lograr los planes que tenemos como familia. Y segundo, es una inclinación a ceder en favor de las decisiones que él toma. Es decir, la palabra final entre ustedes dos, la palabra final entre ustedes dos, la va a tener tu esposo. Esposa la va a tener tu esposo. Sí. Pero no es la palabra final en tu matrimonio. Y no es la palabra final en tu familia. Es la palabra final entre ustedes dos. Pero la palabra final en tu matrimonio la tiene Cristo. Entonces vos inclinas, ¿no? Estás dispuesta a ir hacia la dirección que Él tiene, pero si sabes que esa dirección no es la más sabia, tú apelas a una autoridad superior que es Dios. Amén. Y vas a ver milagros Amén. En tu casa. Amén. Afirmas a tu esposo, honras a tu esposo, no le pones la trabita, no le complicas la vida, no lo manipulas, estás con él, lo alientas, lo apoyas, lo ayudas, pero si hay conflictos y confrontaciones, tú vas a una autoridad superior, vas a Dios y le dices, Dios, estoy tratando de vivir el llamado que tú tienes para mi vida, pero necesito ayuda en esto. Mi hermana, te doy una palabra de ánimo. La Biblia dice en Proverbios que el Dios tiene en sus manos el corazón de un rey y lo puede poner como si fuera un agua de río para cualquier lado, ¿no? Es decir, el corazón de las autoridades está en las manos de Dios. Quien puede hacer cambiar un corazón es Dios. Amén. Y el instrumento para cambiar corazones muy bien puede ser tú. Por último, esta clase de actitud al matrimonio tiene sentido para nosotros, va a tener sentido, vamos a poder comprenderla, aceptarla, abrazarla y vivirla si nos adherimos a la perspectiva bíblica y divina de que un matrimonio es el reflejo del pacto inquebrantable entre Cristo, decilo fuerte, mi amor. Entre Cristo y la iglesia. Si nosotros como matrimonio no vemos nuestra unión como un reflejo de Cristo y la iglesia, la sumisión bíblica va a ser realmente esclavitud. Exacto. Va a ser esclavitud. Y el amor que yo tengo que expresar a mi esposa va a ser como un suicidio. Voy a tener que desvivirme yo para hacerla feliz a ella. Claro. ¿No? Entonces, claro, pero cuando adoptamos la perspectiva bíblica de lo que es el matrimonio, principalmente es un reflejo de la gloria, del misterio de salvación y del evangelio entre Cristo y la iglesia, y lo acepto y lo tomo por fe. Amén. Entonces vivir esta sumisión va a ser hermoso y lo puedo hacer, lo voy a entender y lo voy a hacer por fe. Y yo amar a mi esposa incondicionalmente como Cristo ama a la iglesia, lo voy a hacer y voy a tener las fuerzas para hacerlo porque estoy bajo la cobertura, estoy sometiendo mi matrimonio, estamos en la sumisión a Cristo. Amén. Amados hermanos, gracias por dedicarme este tiempo. Sé que hoy nos excedimos más de lo que normalmente no, lo hacemos. Después, si quiere, esa hojita, esos puntitos yo se los puedo proveer para que los tenga y los puedan charlar. Estaría bueno que los charles ahí entre unos mates con tu esposo o con tu esposa. Amén. ¿Qué puntos te gustaron? ¿Qué puntos tienen que trabajar como matrimonio? Esposa, no se desaliente. Todavía nos quedan jueves para hablar al corazón de su esposo. Nos quedan unos jueves todavía para hablar al corazón de su esposo. Y usted ahí, como con la dulzura femenina que Dios le ha dado, vaya... Con los dones. Ahí está, los dones espirituales que Dios le dio, no vaya convenciéndolo que tiene que estar los próximos jueves escuchando cómo es el liderazgo espiritual de un hombre en la familia. Amén. Y yo creo, mire, se lo digo sinceramente, y esto es un tema que me apasiona porque sé que hay muchos hombres que toman un rol demasiado pasivo en su casa. Y me encantaría poder, espiritualmente hablando, sopapearlos a esos hombres y ver que hayan nuevos hombres en la casa del Señor, en nuestra sociedad,
que sepan quiénes son, que sepan el llamado que Dios tiene para ellos, el carácter que Dios tiene para ellos, y que puedan ver estos cambios que Dios quiere provocar en la sociedad. Amén. Nosotros somos el plan número 1 de Dios para el mundo, la iglesia. Amén. Somos el plan número 1. Mi matrimonio es la estrategia principal de Dios para reflejar el pacto de amor de Cristo con la iglesia. Amén. Mi matrimonio. Amén. Y cómo vivamos eso va a poder convencer al mundo de que el mensaje nuestro tiene autoridad y es auténtico. Amén. Amados, los amo. Sé que nos extendimos más del tiempo normal. Voy a abrir ahora los micrófonos